Gracias. Es que ahora recién me di cuenta ya. Y yo pensé antes y se me fue igual. Bueno, pero igual hicimos solamente una pregunta. Ya, entonces, como iba diciendo, reemplazamos en este caso con cero y tenemos que resolver la ecuación. Ahí igual lo voy a explicar por si acaso, pero esto es como materia pasada, se supone. Tenemos uno menos cero al cuadrado. En el fondo, cero al cuadrado es lo mismo que escribir cero. O sea, eso se puede ir y nos queda un medio solamente. ¿Ya? Porque esta parte se va. Y este cero de aquí tampoco lo consideramos. Así que solamente nos queda un medio. Y el otro nos dice que tiene que ser igual este resultado a f de 1. Entonces calculamos f de 1, reemplazamos donde está la x por un 1. Lo mismo que antes, un 1 aquí y un 1 acá. Y ahora pasamos a resolver. En este caso, 1 al cuadrado es igual a 1. ¿Ya? O sea que nos dice que tenemos que restar 1 menos 1. Eso aquí arriba nos va a dar 0. O sea que esa fracción desaparece. Solamente nos queda el 1 de la derecha. ¿Ya? No sé si dijimos rápido eso, pero en el fondo lo que llegamos es que el resultado de f de 1 es 1. Contrario a lo que nos decía la afirmación, nos decía que f de 0 tenía que ser igual a f de 1. Pero llegamos a que eso era mentira, porque f de 0 es un medio y f de 1 es 1. ¿Ya? O sea que la primera es falsa. Y aquí siempre les digo lo mismo a los chiquillos, que vayan al tiro a la alternativa y descarten las que ya no valen. Por ejemplo, la primera ya la primera no nos sirve. O sea que esta no nos sirve, esta no nos sirve y esta tampoco. En algunos casos, en la mayoría de los casos, nos sirve para ahorrarnos trabajo. Por ejemplo, en este caso ya sabemos que la 2 sí o sí es verdadera. Porque la B y la D tienen la 2. O sea, la 2 podríamos no calcularla porque ya sabemos que es verdadera. Podríamos pasar directamente a calcular la alternativa 3. Y otra cosa que podría pasar es que nos quedemos solamente con una alternativa, que se descarten todas solamente con eliminar, como descartar, nos quedaríamos solamente como por descarte con la alternativa correcta. Así que siempre vayan a la alternativa y descarten la que ya saben que no es. A ver, no calculemos la segunda porque ya sabemos que esa es verdadera. Solamente estamos entre esas dos, entre la B y la D. Calculemos la tercera. Nos dice que f de 3 tiene que ser igual a f de menos 1. ¿Ya? O sea, hacemos lo mismo que antes. Pasamos a calcular f de 3. Reemplazamos 3 aquí y 3 acá. 1 menos 3 elevado al cuadrado. Eso es menos 9. O sea, 1 menos 9. Eso es igual a menos 8. O sea, menos 8 partido en 2. Esa es la fracción que nos queda aquí. Se transforma en 8 partido en 2. Eso es igual a 4. Menos 4. O sea, esta fracción de acá pasa a ser menos 4. Y menos 4 más 3, que es el 3 que tenemos aquí abajito, nos queda en menos 1. Esto lo hago un poco más rápido para no gastar mucho tiempo en esto, ¿ya? Si alguien no cacha todavía como muy bien esos cálculos, no se desespere. Solamente lo estoy haciendo un poquito más rápido para poder avanzar en la siguiente pregunta. Pero ahí podemos llegar a que f de 3 es igual a menos 1. Finalmente solamente nos queda ver cuánto es f de menos 1. En este caso entonces reemplazamos nuevamente. Aquí lo puse en paréntesis para facilitar un poco la cosa, no es necesario. Y aquí menos 1 también. Ahora tenemos menos 1 menos menos 1 al cuadrado. Parece trabalengua. Pero escrito se hace mucho más fácil. El menos 1 al cuadrado es igual a 1. ¿Ya? El negativo dentro del paréntesis desaparece. Pero nos queda el negativo que tenemos fuera del paréntesis. O sea, este negativo. De todas formas nos queda como 1 menos 1. Y todo eso partido en 2. Si se dieron cuenta, en el numerador nos quedaba 1 menos 1. Y eso es igual a 0. O sea, si hay en el numerador un 0, la fracción como que se invalida. Como que ya vale 0 en el fondo. Así que podríamos decir que eso vale 0. Solamente nos quedamos con el menos 1
de afuera. Perdón, tuve ahí un pequeño inconveniente. Ya volví. Entonces, habíamos quedado en el que f de menos 1 es igual a menos 1. Y por lo tanto la tercera afirmación sería correcta, que f de 3 es igual a f de menos 1. Ya esas dos serían verdaderas. O sea, la alternativa correcta sería la D. Y como les dije antes, siempre vayan a descartar como la alternativa que tienen. Si ya saben que la primera no es, descarten varias. Eso siempre es súper, súper útil. Ya. Aquí en la tercera pregunta nos dicen, siendo las funciones f de x y g de x. Ahí nos dan dos funciones. Por lo tanto, el valor de f de 0 menos g de menos 1. Ya, esto es bien parecido en el fondo a la anterior, porque tenemos que reemplazar, solamente que en este caso tenemos dos funciones. Tenemos f de x y tenemos g de x. Entonces tenemos que reemplazar el 0 en la primera y tenemos que reemplazar por menos 1 en la segunda. Tenemos f de 0, reemplazamos en la primera. O sea, aquí, solamente en esos dos lugares. Y eso lo escribí aquí abajito. Suena raro, pero es 0 al cuadrado más 2 por 0 y menos 1. Ahí podemos darnos cuenta al tiro que el primer valor se va, porque queda como 0. El segundo igual queda como 0, 2 por 0. Solamente nos queda el menos 1. O sea, la primera parte, esta, equivale a menos 1. Tenemos que calcular ahora g de menos 0, de menos 1. Recordemos que tiene que ser con esta expresión. Tiene que ser el valor elevado a menos 1 menos el valor elevado a 3. O sea, menos 1 elevado a menos 1 menos menos 1 elevado a menos 3. Digo, elevado a 3. Ahí me equivoqué. Elevado a 3. Disculpe, como le dio menos 1 el primero, porque estaba como, descartó los ceros, pero quedó como el menos 1 al final, pero también quedó el 2 positivo, ¿no? No, este 2 se multiplicó con el 0. Ahí puede que esté un poquito, Ay, pero ahí hay una multiplicación. ya, gracias. Sí, no se veía muy bien la multiplicación. Ya, entonces pasemos a la parte azul, que sería la segunda parte. Menos 1 elevado a menos 1. Es un poco raro, lo voy a escribir abajo, pues yo lo hice directo. Pero en el fondo, uno siempre tiene cualquier número. Por ejemplo, si tengo un 4, eso es lo mismo que escribir 4 partido en 1. Como que siempre hay si lo queremos escribir como fracción, se puede escribir en el denominador un 1. En este caso, tenemos un menos 1, que es lo mismo que escribir menos 1 partido en 1. ¿Ya? Y cuando nosotros elevamos a menos 1 o a un número negativo, la fracción se invierte. ¿Ya? Por ejemplo, si hiciéramos 4 elevado a menos 1, eso sería igual a 1 partido en 4. ¿Por qué? Porque la fracción que era originalmente, la fracción que era 4 partido 1, la invertimos. Y pasa a ser 1 partido en 4. Con el menos 1 hay que hacer lo mismo. Solamente que como son tantos 1, uno se puede enredar. Entonces, así, por eso lo explico como más lentito. Si queremos hacer menos 1 partido en 1, y elevado a menos 1, nos queda como 1 partido en menos 1. Y en el fondo esto es como bastante innecesario porque finalmente llegamos a que el resultado es
Menos 1 también. 1 partido en menos 1 es menos 1. O sea que la primera parte es igual a menos 1. Ahora, con la segunda parte, también está elevado a un número, pero está elevado a un número positivo. Y tenemos que fijarnos en si este número es par o es impar. En este caso el número es impar, es un 3. Si elevamos un número negativo una cantidad impar de veces, el número resultante va a ser negativo, como en este caso, que es menos 1. Por el contrario, si fuera elevado, por ejemplo, a 4, en ese caso el resultado sería 1 positivo. Lo voy a explicar igual con números. Esto en el fondo es menos 1 por menos 1 por menos 1. Si multiplicamos los dos primeros nos da 1 positivo por menos 1. Y si multiplicamos esos dos nos da menos 1. ¿Ya? Eso debido a que el número es impar. Por lo tanto, tenemos esos dos que son en el fondo el mismo número. Ambos son menos 1. Pero no nos tenemos que olvidar de que en la ecuación se estaban restando. ¿Ya? O sea, ahí está el negativo, el signo resta, que no podemos olvidar. Tenemos que restar ambos números. Menos 1 menos menos 1. Eso es igual a menos 1 menos 1 más 1. Y eso es igual a 0. Por eso yo ni siquiera seguí escribiendo porque uno siempre está como intentando ahorrar tiempo. O sea, escribir ese 0 era como un poco innecesario. Como que uno ya sabía que esto se anulaba. Y solamente nos quedábamos con el primer menos 1 que teníamos en la parte izquierda. Y por eso es que el resultado es menos 1. ¿Alguna duda en este ejercicio? Quizá alguna parte que me pasé un poquito rápido, no sé. No, ya sí entendí. ¿Sí? Ya. Vamos al siguiente entonces. Ya. Este es como un ejercicio muy parecido a los anteriores, pero un poquito distinto. Nos dan un f de x, una función, y nos preguntan cuál es el valor de f de 4x más 3. De 4x más 3. Y lo que tenemos que hacer en este caso es reemplazar todo ese valor en los lugares donde está la x. O sea, todo eso lo tenemos que poner ahí, donde está esa x. O sea, como está escrito aquí a la derecha, multiplicar el 2 por toda esa expresión. ¿Ya? Y es solamente eso. Tan sencillo como reemplazar todo eso que está escrito en el lugar donde está la x. Y no se olviden del más 1 que tenemos acá. Y ese más 1 tiene que quedar escrito, porque si no vamos a llegar a otro resultado. Solamente nos queda multiplicar lo que está afuera con lo que está adentro. Eso nos da 2 por 4, 8. 2 por 3, 6. 8x más 6 y más el 1 que estaba afuera. O sea que el más 6 pasa a ser más 7. Y el resultado de eso es la B, la alternativa B. La siguiente pregunta nos dice: considere la función f de x, bla, bla, bla. Y nos pregunta cuál o cuáles de las afirmaciones es o son verdaderas. Y aquí nos dan 3 afirmaciones. La primera, tenemos que ver una por una. El gráfico de la función intersecta en 2 puntos al eje x. ¿Alguien sabe qué podemos ocupar para identificar en cuántos puntos intersecta la recta o la función al eje x? Hay un valor, como una parte de la función que nos sirve para eso. Algo que podemos calcular. Está escrito ahí el torpedo. Ya les voy a decir. Tenemos que calcular esto. B al cuadrado menos 4ac. ¿Quién recuerda cómo se llama eso?
Ya, eso queda como tarea entonces. Tienen que saberse el nombre. Se lo escribieron en el chat. No Ahí está. dimos nada por respeto. No, si quieren hablar, pueden abrir el micrófono, no hay problema. A mí no me molesta. Discriminante, sí, muy bien. El discriminante es lo que tenemos que buscar entonces. Y hay que recordar como siempre cómo se escribe como la forma canónica. No me acuerdo cuál era el nombre de esa forma de escribir una función. Que es ax cuadrado más bx más c. Esa es como la forma en la que uno tiene de escribir una función. La a sería el número que acompaña el x cuadrado. El b sería el número que acompaña el x. Y el c sería el número que va solito. Desde ahí surgen las letras que tenemos aquí. De b y a c. Entonces buscamos los números y hacemos la operación. B al cuadrado, o sea, 8 al cuadrado, o menos 8 al cuadrado es lo mismo. Ambos dan 64 positivos. Y todo eso menos 4ac. O sea, 4 por a, 4 por menos 1 por c. En este caso c equivale a 15. O sea, 64 menos 4 por 1 por menos 15. Digo, por 15. El valor de esto nos da 4 por 15, 60. 64 menos 60. El valor de eso es 4. Lo importante es saber que, no tanto como el valor en sí, el 4 no es como importante. Lo importante es saber que el valor es mayor que 0. El valor es positivo. Eso es lo que nos interesa como al calcular el discriminante. Saber si el valor es positivo, es negativo o es igual a 0. Porque si es mayor a 0, significa que intersecta justamente al eje X en dos puntos. Si es igual a 0, lo intersecta solamente en un punto. Y si es menor a 0, no lo intersecta en ningún punto. Así que la primera afirmación sería verdadera. Efectivamente lo intersecta en dos puntos porque el discriminante es mayor a 0. Es 4. La segunda afirmación nos dice, su valor mínimo es menos 1. En este caso, lo que tenemos que hacer es calcular el vértice de la función. Ese es como el valor mínimo. En este caso es mínimo porque la función tiene concavidad positiva. O sea, el número que acompaña al x cuadrado es positivo. Concavidad positiva significa que la función es así y tiene un mínimo. Si tuviera un valor negativo aquí, tendría concavidad negativa y sería así. Y tendría un máximo. Tendría un máximo ahí. Entonces nos dice que su valor mínimo es menos 1. La fórmula para calcular el vértice está aquí escrita. Tiene dos partes. Es un punto en el espacio, tenemos que tener eso claro. Es un punto en el espacio. Y todos los puntos en el plano, en realidad, se escriben como x, y. ¿Ya? X, y. La coordenada x de ese punto es igual a menos b partido en 2a. Esa es la coordenada a, digo la coordenada x. Eso que está aquí. Y la coordenada y, x, y. La coordenada y se calcula reemplazando ese valor en la función, en f de x. ¿Ya? O sea, el primer paso es calcular menos b partido 2a. Vamos nuevamente entonces a la función que nos dan en el enunciado y vamos a ver cuáles son los valores que necesitamos. Menos b es igual a 8. 8 positivo porque el b ya es menos 8. O sea que menos b es igual a 8. Partido en 2 porque es 2a y a es igual a 1. O sea que es 2 por 1. El valor de 8 partido en 2 es 4. Y como les dije, 4 es la primera coordenada, la x. Ese es 4. Pero y se debe calcular con f de 4. O sea, reemplazar
4 en la función, en la parte donde está la x. Aquí está un poco pequeño, lo voy a acercar un poco. Tenemos que reemplazar entonces el 4 dentro de la función. Es 4 al cuadrado menos 8 por 4, ahí lo ponemos también, más 15. Aquí solamente tenemos que resolverlo, elevar al cuadrado, sumar, restar. Y el resultado de esto es menos 1. O sea, el resultado de f de 4 es menos 1. Eso quiere decir que el punto tiene como, o la función tiene como valor mínimo menos 1. El valor mínimo porque estamos considerando el eje Y, ¿ya? Ahí tenemos que ver qué punto es el más bajo. Por eso tenemos que fijarnos en el valor que está en el eje Y, en ese eje, y no en este. Ese no nos sirve. Y por eso el mínimo efectivamente es menos 1. El tercero es f de menos 3. Nos dice el enunciado que f de menos 3 es mayor a 0. O sea, en este caso solamente tenemos que reemplazar el menos 3 en la función. Nuevamente está aquí un poco pequeño, no lo voy a acercar. Aquí está menos 3 y reemplazamos la función. Aquí siempre para tener un poco de cuidado, sirve poner como los negativos entre paréntesis. Así se hace más fácil, porque por ejemplo aquí este menos 3, al elevarlo al cuadrado queda como 9 positivo. Luego, menos 8 por menos 3 es igual a 24 positivo. Y afuera nos queda el 15. Y aquí, nuevamente, siempre les digo, estamos en un contrarreloj. Cualquier segundo que podamos ganar nos va a servir para otro ejercicio que quizás nos complique un poco más. O sea, aquí, si vemos que ya todos los valores son positivos, ¿para qué vamos a sumar? No es necesario. O lógicamente el valor va a ser mayor a 0. Así que yo ahí dejo el ejercicio y ya sé que el tercer enunciado también es verdadero. Y con eso nos podemos quedar tranquilos de que la alternativa correcta es la E. ¿Ya? Luego, ¿todo bien con este ejercicio? ¿Alguna duda, alguna consulta? Idealmente si tienen dudas con el micrófono, lo pueden activar si quieren. Si no, por el chat igual voy a estar atento. No, yo sí entendí. Ya, Igual, ya bueno. Sigamos al siguiente. Aquí nos dice, la hipotenusa del triángulo rectángulo de la figura corresponde al de la función f de x y nos dan una función. ¿Cuál es entonces el perímetro del triángulo formado? Nos dan una recta entonces, una función que está expresada aquí. Y aquí ponen un punto, tira una línea vertical y nos preguntan cuál es el perímetro de este triángulo que se forma. Ya, aquí tenemos una función y tenemos que buscar como qué elementos podemos ocupar para reemplazarlo. Ya, así como encontrar, por ejemplo, los vértices del triángulo para ir acercándose al resultado. Lo primero que podríamos hacer, por ejemplo, es buscar el valor, porque en el fondo voy a borrar lo que está escrito. Está así el ejercicio. Ya no tenemos ningún valor. Yo ya hice ese ejercicio, entonces busquemos, por ejemplo, el vértice de la izquierda, que yo digo que es menos 1. ¿Por qué digo que es menos 1? Porque tenemos en el eje Y, sabemos que este punto es el 0, porque es el que intersecta con el eje X. O sea, que si reemplazamos con Y igual a 0, vamos a poder encontrar el valor de X. Vamos a poder encontrar ese menos 1 que yo ya encontré. Entonces lo que hacemos es reemplazar en la función con Y igual a 0. Aquí entonces está igualado a 0. La función de aquí arriba está aquí abajito.
aquí lo que yo hice fue multiplicar por 3 a ambos lados. Multiplico por 3. Y lo que pasa es que aquí se multiplica por 3 y se simplifica. Y aquí se multiplica por 3 y queda 0. ¿Ya? Al lado izquierdo la multiplicación del 3 como que lo elimina del denominador. Y a la derecha la multiplicación por 3 no hace nada porque está multiplicando en 0. Y el 0 queda 0 de todas formas. Luego el más 4 que tenemos a la izquierda lo pasamos restando al lado derecho. Y finalmente el 4 que tenemos acá lo pasamos dividiendo al lado derecho. Nos queda menos 4 partido en 4. Y eso es igual a menos 1. ¿Bien con eso o lo hice muy rápido? Puedo explicarlo más lento si alguien quiere. Yo sí entendí, profe. ¿Sí? Ya. ¿Y por qué lo multiplicaba por 3? Para deshacerse del denominador de acá, de la izquierda. Porque en el fondo si lo tenemos ahí entre medio no podemos pasar sumando ni pasar dividiendo el otro. Entonces es mucho más cómodo. Alguien en el chat pidió que lo volviera a repetir, por favor. Ya. Lo voy a hacer entonces, lo voy a escribir de nuevo. Tengo el 4x más 4 partido en 3 es igual a 0. Lo que hice primero fue multipliqué por 3 a ambos lados. ¿Ya? Voy a escribir eso. Eso es lo que hice. En el lado izquierdo se simplifican estos dos. Y en el lado derecho queda igual a 0 también. Porque se multiplica 0 por 3 y eso da 0. Al lado izquierdo nos quedamos solamente con el numerador. 4x más 4. Pasamos el 4 a la derecha restando. O sea, nos queda 4x es igual a menos 4. Y el 4 que tenemos acá lo pasamos dividiendo al lado derecho. Nos queda menos 4 dividido en ese 4 que pasamos, que acabamos de pasar. Eso es igual a menos 1. ¿Ya? Por eso yo les decía que no pierdan de vista lo que estamos buscando. Estamos buscando el vértice de acá. Estamos buscando a cuánto equivale este x. ¿Ya? Y descubrimos que si igualamos a 0, aquí está el 0, podemos encontrar este punto de acá, que es el punto en el que y vale 0. Ya tenemos un vértice, tenemos que es menos 1. Desde antes ya nos daban el 2 de aquí de la derecha. O sea que desde el menos 1 hasta el 2 tenemos una distancia de 3. ¿Ya? Eso vale 3. Tenemos un lado del triángulo. Nos faltan los otros dos. Otra cosa que podemos hacer es reemplazar con x igual a 2, que sería este punto que le estoy marcando acá, para poder encontrar este punto de acá. Porque en ese punto de la recta x vale 2. Ya vamos a ver cuánto vale en términos de y. Vamos a buscar ese. Vamos a buscar cuánto vale entonces ese punto. En este caso, tenemos que reemplazar con x igual a 2. Antes lo que hicimos fue igualar a y igual a 0. Ahora tenemos que reemplazar con un 2. Donde en los lugares que va la x. Entonces, aquí solamente tenemos una x, que sería el lado del 4. Entonces ahí le ponemos un 2. 4 por 2, ¿cierto? 4 por x. Y el resto lo mantenemos igual porque no hay nada que cambiar. Dejamos el más 4 y el 3 que está dividiendo. El numerador sería 4 por 2 es igual a 8 más 4. Eso es igual a 12. El numerador sería igual a 12. Y el denominador queda igual que 3. O sea, eso es igual a 12 partido en 3. Y la división de eso nos da 4. ¿Y eso qué significa? Que cuando, en este punto,
cuando x vale 2 y vale 4. ¿Ya? Está a esa altura. Pero nos piden el perímetro, o sea que estamos siempre pensando cuánto mide cada lado de ese triángulo. Va desde el 0 hasta el 4. O sea que ese lado mide 4. Ya tenemos dos lados. Este ejercicio puede que se escape un poco de los conocimientos que ustedes deberían tener, porque en la PSU ya no entra lo que es Pitágoras, me parece, no estoy seguro. Pero de todas formas, algo que le puede servir más adelante, así que yo les voy a decir un pequeño paréntesis de Pitágoras, que es la forma para encontrar el tercer lado, este lado de acá. No sé si lo conocerán del colegio, lo habrán escuchado, tal vez. Pero existe una cosa que se llaman los tríos pitagóricos, que son una cosa que uno se aprende de memoria, como de tanto ejercitar uno ya como que conoce algunos tríos pitagóricos. A mí ya se me olvidaron todos, pero me acuerdo de este que es como el principal, que es 3, 4 y 5. El teorema de Pitágoras lo que nos dice es que si tenemos un triángulo rectángulo, o sea que este ángulo de aquí es un ángulo recto, teniendo, por ejemplo, el lado de acá y el lado de acá, que son los catetos, podemos calcular la hipotenusa, que sería el lugar de acá. ¿Ya? Y existen tríos, en los que los catetos valen cierta cosa y la hipotenusa vale otro. Uno de esos es 3, 4 y 5. O sea, ya solamente conociendo eso, ustedes ya saben que la hipotenusa de acá vale 5. No es necesario calcular nada más. Pero de todas formas se puede aplicar Pitágoras para encontrar ese número. Esa es la fórmula de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado, h al cuadrado, es igual a la suma de cada uno de los catetos al cuadrado. El cateto 1 y el cateto 2. El cateto 1, por ejemplo, podría ser 4 y el cateto 2 podría ser 3. 4 al cuadrado es 16 y 3 al cuadrado es 9. La suma de 16 más 9 es igual a 25. Y, bueno, esta parte no debería estar. Así que la voy a borrar. Claro, eso debería estar así con h elevado al cuadrado porque en el fondo no conocemos cuál es la hipotenusa. Y aquí lo que podemos hacer es calcular la raíz cuadrada. Ahí calculamos la raíz cuadrada. O sea, el h cuadrado nos queda h. Y tenemos que encontrar un número que multiplicado por sí mismo de 25. Y en este caso es 5 ese número. ¿Bien? Eso. En realidad esto se escapa de lo que deberían saber, así que el ejercicio quizás está incorrectamente puesto aquí en este guía. Pero igual es útil que lo sepan. En el fondo aquí la clave de todo este ejercicio es como ver qué puedo reemplazar en qué lugar. Reemplazar la x o igualar y a algún valor. Nos dicen, ¿cuál de las siguientes soluciones, cuáles son las soluciones de la ecuación? Y aquí nos dan una ecuación. Aquí tenemos que volver como a las primeras clases de funciones y lo que es como factorizar para poder encontrar el valor de esta ecuación. Tenemos que plantear, dejar la ecuación ordenada en el primer lugar con el término que está acompañando la x cuadrada. Luego la que tiene la x sola y luego el número que no tiene x. ¿Bien? O sea, en este caso está ordenado el número. Está ordenado ya la ecuación, que sería x cuadrado más 5x menos 6. Y tenemos que, lo primero que se hace es dejar eso ahí. Ya tenemos dos paréntesis y en cada uno de esos paréntesis hay una x que se va a sumar o restar con algún número.
Y aquí en parte como la clave de tu ejercicio, que es encontrar dos números. Dos números que multiplicados den menos 6 y que sumados den más 5. O sea, que sumados den C, el número que no está acompañado de ningún X, y que sumados den B. ¿Ya? Esa es la clave como para encontrar estas soluciones de las ecuaciones cuadráticas. Esos números son, en este caso, más 6 y menos 1. Tenemos que más 6 por menos 1 da menos 6. Y además, si los sumamos, nos dan más 5. ¿Ya? A menos que la ecuación no tenga soluciones, deberían encontrar siempre dos números que satisfagan esa como necesidad. Porque así el ejercicio tendría sentido. No tiene sentido que uno le pida encontrar soluciones a una ecuación que no tengan como soluciones. Uno, en este caso, uno lo puede relacionar con el tema del discriminante. En este caso, el discriminante de esta ecuación debería ser mayor a 0, porque encontramos dos soluciones que son distintas entre sí. O sea, corta al eje X en 2 puntos. Y algo importante es que las soluciones de la ecuación no son 6 y menos 1. ¿Ya? Eso es incorrecto. No son 6 y menos 1. Las soluciones de la ecuación son menos 6 y 1 por lo siguiente. Porque estamos igualando una multiplicación a 0. ¿Ya? Para que una multiplicación de dos cosas sea igual a 0, al menos uno de los dos tiene que ser igual a 0. El primero o el segundo tiene que ser igual a 0 necesariamente, porque si no es imposible que dé 0. Así que lo que uno hace es igualar el primer término, que sería x más 6, uno lo iguala a 0. Eso para encontrar el primero. En la primera solución me refiero. O sea, x más 6 es igual a 0, por lo tanto, x es igual a menos 6. ¿Ya? Como que se invierte el signo de lo que teníamos anteriormente. Ya es el primer caso en el que el primer término, o sea, el primer paréntesis, sea igual a 0. Ahora, el otro caso es que el segundo paréntesis sea igual a 0. Ya el segundo paréntesis sea igual a 0. En este caso, x tendría que ser igual a 1. ¿Ya? Entonces, las soluciones de esa ecuación serían menos 6 y 1. Porque tenemos esa igualdad que está igualada a 0. O sea, alguno de esos términos tiene que ser necesariamente igual a 0. Eso es súper importante porque a veces llegan a este punto del ejercicio y dicen, ya las soluciones son 6 y menos 1. Y eso es incorrecto y en el fondo hicieron el ejercicio bien hasta ese punto y se equivocaron en esa cosa. ¿Ya? ¿Quedó clara esa parte? Eso sí es bien, bien importante. ¿Sí? Dicen en el chat que sí. Yo sinceramente no entendí muchísimo esta pregunta, me enredé. Ya podemos repetirlo, no hay problema. Mira, Gracias. sí, tranquilo. Tenemos entonces una ecuación. Nos preguntan cuáles son las soluciones de esa ecuación. Decir las soluciones de una ecuación es lo mismo que decir como en qué punto se intersecta con el eje X. Nos preguntan en el fondo, tenemos esa ecuación, y nos preguntan por estos puntos de acá, ese punto de ahí y ese punto de ahí. Esas son las soluciones de la ecuación, como de manera gráfica. Los puntos en los que y es igual a 0 y se intersecta con el eje X. La forma de encontrar eso es como una técnica que hay que saber. Tenemos la siguiente ecuación acá y lo que tenemos que hacer es, la voy a hacer al ladito de nuevo, escribir x, un espacio, por x y hay un espacio más. Tenemos que encontrar números para rellenar esos espacios. Dos números, uno en cada paréntesis. Y tienen ciertas condiciones. La primera condición es que esos números multiplicados
En este caso tienen que dar igual a menos 6. O sea, pongámosle, por ejemplo, Q y R. Los números van a ser Q y R. Q por R, eso es un por, tienen que ser igual a menos 6. Pero si sumamos Q y R, tiene que ser igual a más 5. ¿Ya? Esas son las condiciones de los números las condiciones que tienen que tener los números. En este caso son menos 6 y más 5. Pero tenemos que estar pensando que esto lo vamos a aplicar en diferentes ecuaciones. Entonces, de manera general, vamos a decir que la multiplicación de Q y R, que son estos números que estamos buscando para poner aquí, tienen que ser igual a C. ¿Ya? Tiene que ser la multiplicación igual a C. Y la suma de esos dos números que estamos buscando tiene que ser igual a B. ¿Ya? Por eso es que escribí como esta forma con las letras arriba, porque uno tiene que aplicar esto a todas las ecuaciones. Y cada ecuación tiene diferentes B, diferentes C. En este caso son, la multiplicación tiene que ser igual a menos 6 y la suma tiene que ser igual a 5. Esos números son más 6 y menos 1. Eso es como trabajo mental que uno tiene que ir probando así, qué números calzan con lo que necesitamos. Y llegamos a esa conclusión, de que si multiplicamos más 6 y menos 1, nos da menos 6. Y si sumamos más 6 y menos 1, nos da 5. Ya eso es como la clave. Entonces ya tenemos los números. Los números son más 6 y menos 1. ¿Ya? Y esto aún sigue estando igualado a 0. Sigue estando igualado a 0. Porque lo que buscamos es las soluciones de esta ecuación. Si está igualado a 0 y es una multiplicación, aquí tenemos una multiplicación, significa que el primer término o el segundo término, esto o esto, es igual a 0. ¿Ya? No podemos de una multiplicación obtener 0 si alguno de sus términos no es 0. O sea, igualamos esta parte que estaba aquí a 0. El menos 6 pasa al lado contrario restando, por lo que la primera solución es menos 6. Luego el segundo paréntesis también lo igualamos a 0. Pasa el menos 1 sumando y nos queda que x es igual a 1. Aquí tenemos la primera solución y la segunda solución. Esa parte es bien importante. ¿Se entendió? Esa parte es Sí, bien ahora sí. importante porque podríamos creer que las soluciones son 6 y menos 1. En realidad eso es como casi la solución, solamente que están con los signos contrarios. Por lo que sería un error decir que las soluciones son esos dos. Tenemos que igualar cada uno de los paréntesis a 0. Y ahí obtenemos la solución real. ¿Ya? Espero que haya quedado claro. Y si no queda claro, igual siempre está el correo del Preu. Ahí, matepreu@gmail. Pueden escribir sus dudas. Ahí respondemos de acuerdo a cuánto tiempo tenemos. Intentamos que sea lo más pronto posible. Yo creo que alcanzamos a ver un ejercicio más, porque ya faltan 2 minutos para las 7. Estábamos en el 7, vamos al 8. Ya, aquí nos dice, un objeto es lanzado hacia arriba con una velocidad inicial de 400 metros por segundo. La curva que describe la altura h en su trayectoria está dada por la función h de t, o sea, la altura en función del tiempo. Y es eso. Esa es la función que determina la trayectoria. O sea, la trayectoria es una parábola que tiene concavidad negativa. Y ahí tiene un menos 1, digo un menos 16. O sea, como es negativo, la concavidad es negativa. Y claro, porque es algo que arrojan hacia arriba y luego comienza a caer. Donde t es el tiempo en segundos. Y nos piden determinar entonces en qué tiempo el objeto vuelve a tocar la Tierra. Si vuelve a tocar la Tierra, entonces la altura tiene que ser 0. O sea, igualamos a 0. Y aquí algo parecido a lo anterior, pero no tanto en realidad. Solamente la parte final que hay que igualar a 0.
tenemos la función que le igualamos a 0, que es la altura igual a 0, o sea, está a nivel de la Tierra. Y en este caso lo que tenemos que hacer no es tan intuitivo, diría yo, pero igual como después de cierto ejercicio como que es más o menos lógico. Aquí vemos que ambos términos tienen una t y ambos tienen un número. Aquí da la casualidad de que el 400 es un múltiplo de 16. O sea que podemos factorizar ambos términos por menos 16t. Si factorizamos menos 16t cuadrado por menos 16, nos queda solamente la t. Es como que si le dividiéramos por 16 y como si lo quitáramos esa t. Y nos quedáramos solamente con 1. En el lado derecho es como si lo dividiéramos por menos 16 y justamente da la casualidad que ese resultado es menos 25. Y como si le quitáramos la única t que tiene, que se queda aquí guardadito. Entonces nos queda t menos 25. Aquí igual que antes tenemos dos términos, el primero y el segundo. Y si tenemos una multiplicación que está igual a 0, alguno de los dos tiene que necesariamente ser igual a 0. O sea, para encontrar la primera solución, igualamos esta parte a 0. T tendría que ser igual a 0. Es la única forma de que se dé 0 aquí. Ya tendría que esto ser igual a 0. Y para encontrar la segunda solución, igualamos el paréntesis a 0. En este caso, el menos 25 pasa sumando. Y llegamos a la conclusión de que entonces, en el tiempo 25 segundos, la altura vuelve a ser 0. ¿Ya? Entonces, eso sería como la trayectoria que hace en la parábola. Ahí está. ¿Ya? Ustedes tienen su control ahora programado. Así que creo que lo deberían tener en su Classroom. Creo que yo no tengo acceso a eso. Solamente tengo el del aquí Casa Central. Pero eso, vayan a hacer su control. Gracias por venir. Las dudas que tengan lo pueden hacer al correo. Ahí vamos a estar siempre pendientes a las dudas. Y eso, son libres por el momento. Solamente para hacer el control y luego son libres. No sé si queda alguna duda. ¿Alguien que quiera resolver algo ahora? No importa si no, si nos va mal, ¿cierto? Yo es que siempre me pongo nerviosa. Sí, sí, pueden salir nomás. Chao. Chao. Chao, profe. Chao, que les vaya bien. Chao, profe, gracias. Tienen 1 hora para hacer el control, me parece. Hasta las 8. 8, 8, 5. Una cosa así, creo. Digamos hasta las 8. Hasta el 20. Ah, ya tienen tiempo. Nos vemos. Pueden salir ya. Chao, profe. Chao.